¿Por qué no? Ahora está sonando, hace unos ruiditos tu celu, no sé si terminó de cargarse. Ah, genial. Y gracias, lo meto en mi mochila. Es muy grande.
Sí. Ay, Dale, gracias. Está sonando tu celu, Como de ese tamaño, una bolsa solamente de nylon, de polietileno, no tengo una bolsa. Bueno, no sé, ahora mis hermanos inventan algo, ya sé. Igual me dijo que no quiero inventar, pero... Mil gracias. Marian, te llevo el celu, terminó de cargarse. Marian. Marian. Marian, ¿te fuiste? Te llevo tu celu, se terminó de cargar y ese rico. Hola, hola. Tiene verde el cosito. Ah, no se está cargando. Igual que me lo llevo así termina de cargarse. Vamos a empezar. Bueno. Me tardó bastante. Ah, Qué no, cagado. tiene 100. Bueno. Joshi. ¿Encontraste algo? No, estaba, ahora me fijo. Bueno, si no, igual lo importante es que no lo vea Lauchi. No, ahora te lo traigo de último. No, dale. Un receso que tenés. Dale. ¿Qué haces, Shimshin? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Yo con un problema de pérdida en el calefón, se me está inundando un poquito el lavadero, pero ya vino una persona y va a volver dentro de un rato. Hebre, hoy vamos a hacer una reunión corta, Vallejova full. Mira mi remera. ¡Ay, qué remeraza! Yo quiero una. Ich will das Alive. Me la mandaron. La próxima que me manden pido un número para vos. No tengo. Sicher. Pará, mirá lo que dice atrás. Ah, no sé cómo. Y Pero ya sacate te voy los a... auriculares. Sacate los auriculares y girá. No estás en silla de ruedas, hombre, es una... Ah, este chico le viene... Es más fácil que te muestre la otra. Me mandaron dos. No. Wie gesund, sehr schön. Wie gesund, schön, ja. Sí, pedí una talla, a mí debe ser un poquito más chiquita que la tuya, pero porque soy más bajo yo. Bueno, ya la próxima te voy a mostrar la otra. Chicos, vamos a hacer a Kurzscharf. Yo tengo la casa llena de gente, así que Lomir sein gesehen. Yo, por mí mejor, porque yo termino el programa y me voy corriendo con el cumpleaños de mis padres, así que... Y yo tengo a Javi en casa. ¿Solo que tengo Javi? Sí. Ah. Y ellos laburan, ¿qué va a hacer? No, está bien, pero pensé que tal vez venía con No. Alex. Entonces ya tengo todo armadito, pero por eso vamos a hacer ein kurzen Scharf. Si vamos a terminar -4, -20, no me molesta. No. Si mir nicht. ¿No va Die Gans entonces? ¿No va Die Gans? Sí, die Ganze es un Ganze de 4 minutos. Ah. Pero una joyita te va a gustar. Vos guardate los materiales.
Luca, yo te voy a dar mucho material para que escuchen Talmidi y para leer textos. Sí. Hoy traje Yosu Birstein, pero tengo Kaganovsky. Hay de a 10, 15 minutos. Tengo lo del Forward. Ahora que tengo para grabar CDs y vos me enseñaste. Shane. Shane un Sharf. Claro. Yo. No, Orn no viene hoy, ¿eh? Nein. Se logró. Orn, no, yo voy a explicar y vamos a dedicarle el programa a la promoción 1972 del Marzor. Yiddish Lehrers están de todo el mundo, se reúnen en Israel hoy. De Argentina viajó gente. ¿A dónde? A Israel, al Mahón Greenberg. Del Y hoy- Mahón Greenberg. Yo los y iba a hoy- visitar. Yo estaba en pero el hoy- Mahón de Madrijim. Pero hoy celebran Mahón Greenberg. 50 años del Mahón Greenberg, el Mahzor este. ¿Entendés? Se reúnen todo después de 50 años. ¿Quién es? Los que fueron a estudiar al Mahón Greenberg, que era un año de perfeccionamiento en Israel, los que terminaban el Lehrer Seminar. Ah, El primer año de la Midrashá había que terminar. O después se hizo primer año de Midrashá. sí, Pero eso. en esa época no me acuerdo si era Midrashá o yo era seminario. Yo terminaba sexto año y tenía que viajar, pero ese año murió mi viejo y yo no podía viajar. ¿Dónde está este programa? Acá estamos. Bien, ¿se está viendo bien? Vamos. Sí, sí. A ver, entonces. Share sound. Bueno, y apaguen y arrancamos, ¿sí? Bus Giger als besser. Aparecen cuadrados de manchas. Oh. ¿Ahora se ve bien? Hay una franja abajo. Y ahora hay un cuadrado en el... Mm, ¿y ahora sí se ve bien? Ahora sí, ahora se ve bien. Join. Ahora sí. Lo miró Nate.
comienza Dinaye Yiddish Show, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye Yiddish Show, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, Tayere Freund. Bienvenidos a este programa número 15 de este 2022, el año que celebramos 30 años de Dinaye Yiddish Show. Sergio, ¿cómo estamos? Muy contento de estar con ustedes, con un Zerechukukers. Feliz de estar acá cada domingo al mediodía. Y Lucas, ¿cómo andamos, Lucas? A good morning, dir. Good morning, good morning. Buenos días. Está todo el mundo. Y hoy nosotros este Retenish lo vamos a dedicar muy especialmente a un grupo. Después del Retenish les contamos. Es como dicen ustedes, muy, muy fácil. Pero tiene un sentido el Retenish esta mañana. Así que, Lucas, tenemos Shmueskestul. Yo, sí, en las respuestas es muy fácil. Le estoy robando el espacio a Sergio, pero las respuestas van por Facebook, únicamente por desde abajo de la transmisión. Es decir, como diría Sergio, Shimshon. Farshab. Sergio hoy tiene mucho trabajo, entonces vamos a repartir cosas. No, yo estoy libre de vacaciones acá, claro, no hago nada. Todos tenemos mucho trabajo, porque hoy Itzik Horn ausente con aviso y después del Retenish hablamos. Así que, adelante. Ay, vista Tayere Städtele, Buenos Aires mein. Asa Tayere Städtele, oi selten Kängor sein. Singen will ich Heichaliedl wegen Buenos Aires. Hat ihr denn gesehen, a Stutt, a schöner Sunna Tayres? Iden leben do bequem, haben vergnügen. A viele auf den gitten Ort is angenehm zu liegen, weil bis da Tayre Städtele, Buenos Aires mein. Asa Tayre Städtele, ei selten Kängor sein. Es kimmen vor in alle Bankkommissionen Wahlen, kleibt man dort a Präsident, a Vize und Vokalen. Jeden Jahr in Kommission dieselbige verbleiben, sie sollen sich dort auslernen, lehnen und schreiben, weil bis da Tayre Städtele, Buenos Aires mein. Als a goldene Städtele, ei selten Kängor sein. Es is a bitter Stickelzeit, es habt a schon a Meure. Mischer macht men heint und Geld, men beit sich mit der Scheure. Will ich machen a Geschäft und hab nit kein Charute. Fahr a Kotsch, gib ich a weg, mein Schwieger auf Bermute. Weil bis da Tayre Städtele, Buenos Aires mein. Als a goldene Städtele, selten Kängor sein. Bueno, la parodia sobre Buenos Aires es brillante.
Quien canta, estoy seguro que todos saben, pero vamos a ver. Yo tengo una pregunta. Sí, Tal vez vos la sepas, tal vez Sergio, tal vez alguien que nos oye también. ¿La letra es de quien canta o es de Abraya Levin? Abraya Levin 100%. Un gran observador y crítico y parodista de la realidad de Buenos Aires de los fines 40, principios de los 50, y se la vamos a dedicar a un grupo que en este momento está reunido en Jerusalén celebrando un reencuentro después de 50 años. Porque en 1972 salió de Buenos Aires un grupo de Yiddish Lehrers formados en el Lehrer Seminar, un seminario para docentes israelitas que pobló las escuelas de Buenos Aires, del interior de la Argentina, de Latinoamérica, del mundo y hasta en Israel. Se terminaban de formar en Israel en el Mahon Greenberg, y ese Mahzor, ese grupo de 1972, donde Itzik Horn era uno de esos lehrers que se iban a formar al Mahon Greenberg de Jerusalén, se están reuniendo y celebrando. Así que este Shtetl Buenos Aires para el Mahzor 1972 del Mahon Greenberg en Jerusalén. ¿Qué les parece? Así que le dimos franco a Itzik Horn. No le dimos Cabernet Franc, solo Franco. Bien. Lo que sí, en esa instancia final, solo era hebreo, ni media palabra yiddish se puede escuchar. No. Dov Sadan enseñaba yiddish. Dov Sadan. Y Aaron Appelfeld, que sabía yiddish, hablaba tan bien yiddish con los alumnos que se casó con una argentina de un grupo anterior. Bien. Y también venían a dar yiddish los profesores de la cátedra de yiddish de Jerusalén. Antes de que, o sea, además de Dov Satán. Sí. Así que para ellos, y tenemos muchas informaciones para nuestros oyentes. Sergio Nemzech Ziderarbet, porque hay una actividad que la gente tiene que ir reservándose la fecha, anotar dónde la va a realizar el Ivo por primera vez en casi 3 años, también en forma presencial para reunirnos con nuestros amigos. Así que, Sergio, vamos a las informaciones. Sí, mira, sabemos que el Ivo nos podemos encontrar en Instagram, en Facebook, por WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 54911-3770-2735, Farshab 3770-2735, sí, para escribirnos a info@ivo.org.ar. Y queremos contarles de una actividad a la cual te estabas refiriendo vos, Abraham, que la Fundación Ivo va a hacer junto a la Universidad de Bar Ilan de Israel y la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Seminario Internacional de Estudios del Yiddish, Cronotopo del Yiddish, Lenguaje, Espacio y Tiempo, así se llama el seminario internacional. Invitan a ustedes al encuentro presencial que se realizará presencial, fíjense qué interesante, ya nos empezamos a ver, que se realizará el miércoles 8 de junio a las 15 horas, repito, el miércoles 8 de junio a las 15 horas, en la sinagoga Max Nordau. La sinagoga Max Nordau, seguramente casi todos la conocen, es el que se llama vulgarmente el Gil de Murillo, que queda en Murillo 661
de la ciudad de Buenos Aires. En Y dicha tiene- oportunidad, Sergio, discúlpame, quiero que entiendan por qué lo hacemos en Murillo, porque ahí vamos a poder los asistentes mantener una distancia prudencial unos de otros. Es muy cómodo lugar para que estemos cómodos y cuidándonos mutuamente. Adelante. y en dicha oportunidad el invitado especial va a ser el profesor Bert Kotlerman, que se va a referir al tema el rol del escritor yiddish como embajador cultural. También se referirán a diferentes aspectos de la literatura yiddish, Abraham Lichtenboim, Salomón Schulman y mi querido Lucas Fishman. La Salomón moderadora del Schulman, encuentro va a ser Esther Schwartz. Así que recordemos, repito, momento. Para aclarar, Bert Kotlerman, profesor de Yiddish en Israel. Shloime Schulman en Suecia. Y Lucas y yo, Isike Schwecker. vamos a volver a repetir que es el 8 de junio, el miércoles a las 15 horas, en Murillo 661 de Buenos Aires. Y sabemos que tenemos todos los lunes al mediodía Yiddish con Eliezer Shenton y Abraham Lichtenboim, pero hay una noticia importante que quiero que presten atención, mucha atención. Queremos contarles que ya está abierta la inscripción para el Seminario Internacional de Yiddish y Diversidad Cultural, realizada por el IVO junto a la UNTREF, a la Universidad de 3 de Febrero. Y esto va a ser entre el 11 y el 29 de junio de 2022. La Fundación IVO con el programa y cátedra UNESCO en Diversidad Cultural de la UNTREF organizan un seminario de nivel doctoral para acercarse al Yiddish y su cultura. No hace falta ser doctor, podés tener cualquier nivel de Yiddish, porque las clases se dictan online por Zoom, hay clases de Yiddish en todos los niveles, clases de Yiddish y cultura en Yiddish en castellano, las clases quedan grabadas, créditos universitarios para los universitarios para UNTREF, y hay también oportunidad de becas. Y queremos contarles que en este seminario estudiaremos las obras maestras de la creatividad yiddish. La propuesta es recorrer una variedad de tradiciones literarias y artísticas del mundo yiddish, indagando en las diversas valoraciones sobre las obras que conformaron el canon de la creación en yiddish y acercándonos a otras obras menos transitadas que son importantes también de conocer. La información y consultas por WhatsApp. El WhatsApp que di antes, 54911 3770 2735 y repito, 3770 2735. Y hay más informaciones para este boletín. Adelante, Abraham. Gracias. Cabe destacar que el encuentro internacional con Bert Kotlerman y con Shloime Schulman es totalmente en Yiddish. Totalmente en Yiddish. Y vamos a un tema musical muy conocido. Y después Sergio seguramente les va a contar qué tiene que ver este tema musical con Lag Boimer. Vamos, Lucas, querido, por favor. Warum
soll das Feuer verloschen werden. Scheint auf der Himmel mit seinen Sternen. Da kreunt die Kerb mit Blumenkranzen, rund um Feuer mir'n freilich tanzen, weil Tanz und Lied ist unser Leiden, der noch im Schlaf allein schweben. Warum dem Feier wir singen Lieder, die Nacht ist heier, man wird nicht müde. Und soll das Feuer verloschen werden, bleibt auf der Himmel mit seinen Sternen. Da kommt die Kerb mit Blumenkratzen, rund um Feuer wir freilich tanzen, Weil Tanz und Lied ist unser Leben, der noch in Schlaf allein schweben. Da kreunt die Kerb mit Blumenkranzen, rund um Feuer Wir freilich tanzen, weil Tanz und Lied ist unser Leben, der noch in Schlaf. der noch im Schlaf heimes La exquisita Svetlana Kundish y Mendy Khan, grabado en Tel Aviv. ¿Qué te pareció, Lucas? Ah, me jaye, muy bien. Me callo. Esta ¿Y canción qué es de hace un par de anitos. la Es de un grabación. par, claro. Hace unos 4 años, me parece. Antes de la pandemia. Sergio, ¿qué tiene que ver el Fire con Lag Boimer? ¿Qué es Lag Boimer? ¿Es la fiesta de los árboles? Como dijo una vez un alumno. Mira, las fogatas tienen que ver con Lag Boimer porque salían la gente a hacer fogatas y a tirar con arcos y flechas para disimular que estaban estudiando en realidad Toire. Y Lag Boimer es el nombre que se le da el día 18 de Iyar en el calendario hebreo. De acuerdo con la tradición judía, la tristeza y el pesar que acompañan a la cuenta del Omer son interrumpidos ese día. Hay 2 bases para este mandamiento. La primera es que en este día cesó la peste que había brotado entre los discípulos de Rabbi Akiva, y la segunda es que en esta fecha se conmemora el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Se festeja entre la festividad de Pesach y la festividad de Shavuot. Lag BaOmer acontece el 18 de Iyar y el 33 de la cuenta del Omer, cuenta que se realiza entre Pesach y Shavuot. El Omer era una medida de cebada que se ofrendaba en el templo de Jerusalén el segundo día de Pesach,
dando comienzo a la cosecha en toda la tierra de Israel. Este día el pueblo judío comenzaba a contar 7 semanas completas hasta la festividad de Shavuos, en la cual traían las primicias de las cosechas al templo como ofrenda. En ese día se recordaba la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Me refiero a Shavuos, claro. En el siglo II, en Lag BaOmer, fallece Rabbi Shimon Bar Yochai, el Rashbi, el alumno pródigo de Rabbi Akiva, célebre místico a quien se le atribuye la autoría del Zohar. Antes de expirar, pide a sus alumnos que en este día se convierta en una festividad y día de alegría. Otra razón por la cual se festeja es que hubo una plaga que diezmó a los alumnos de Rabbi Akiva, matando a más de 24.000 en el día del Lag BaOmer. Las muertes terminaron. Por generaciones se festeja este día saliendo a los bosques con arcos y flechas, haciendo grandes fogatas. Esta costumbre se origina en el hecho que en la época del dominio romano sobre Israel se prohibía el estudio de la Torá. Por ello, los estudiantes salían al bosque con arcos y flechas para evitar que las patrullas se dieran cuenta que se dirigían a estudiar Torá y pensaran que los estudiantes iban a cazar. En Israel se acostumbra a visitar la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en la ciudad de Meirón, en la Galilea, al norte de Israel. Miles de personas peregrinan en este día, convirtiendo la ciudad en una gran fiesta. Y es así, ya hace 2000 años se celebraba el fin de una epidemia, de una pandemia. Me parece que cuando se termine el COVID vamos a tener que salir todos a las calles a celebrar, a aprender fogatas y a estudiar toire. ¿Qué les parece? Y además hay una epidemia o una endemia o una emia en estos momentos que afectan a nuestros queridos amigos judíos y no judíos en Ucrania, a quien mandamos un fuerte saludo, en especial a Tetiana Batanova, que cuando puede nos escucha. Ayer hablé con ella, felizmente está bien, está trabajando la biblioteca universitaria en Kiev, sigue funcionando y Tetiana está atendiendo las consultas en la biblioteca. Este informe de ella lo obtuve ayer. Hoy no se pudo comunicar, hay veces que hay conexión, hay veces que no. La próxima prometo grabarla para tenerla en un momento donde ella va a poder conectarse. Si no, nos ve en diferido. Y dedicado a nuestros queridos amigos en Ucrania, todas las ciudades que están mencionadas en los diarios en este momento en Ucrania fueron ciudades judías Yiddish Shtetler. Y a los Yiddish Shtetler dedicamos el miércoles pasado nuestro masterclass. Y vamos a mencionar siempre algún shtetl o algún hecho relacionado con Ucrania en el Tchum HaMoishev, donde los judíos vivimos durante casi 800 años. Y este shtetl es Nikolaev, que en los diarios se publica el nombre ucraniano, Mikolaev, pero fue un shtetl judío y la canción la canta Michal Michalevsko, un gran actor judío del teatro del vodevil del nivel de Lebedev y Pesach Kevorkian. Así que Michal Michalevsko, dedicado
a nuestros queridos ucranianos, Yosl Klezmer. Vamos al Klezmer. Amol is a Bucher a Klezmer gewesen, Rote steht nach geschehen. Dein Spielen gewesen ist wunderbar schön, es hat beim Herzen verklemmt. Nehmt noch Spiel, vergesst mir den Ganzen, die Zures, die Deiges, me solchen et mehr. Spielt auf Freilachs, als ich lebt es im Tanzen, spielt a treuer Rix, als ich gieße Atterel. En als het jasselig gespielt, sei in Frieden, sei in Leid, wo soll het hin, aber ich Klezmer. Ich spiel, jasselig, auf deine Fiedele, spiel a Liederle schön. Spiel, jasselig, bei der Siedele, in a Tänzel am gehen. Wenn du salst, wenn still, beweit ich in dem Pein, a Klezmer bist du Spiel, soll freilich lustig sein. Spiel, jassele, auf deine Fiedele, spiel a Liederle schön. A Chippebag wird amol dort gespielt, en hat auch a Mädel der See. A Liebschaft in Herzen haben beide der Viel, en wie glücklich sie seinen gewesen. Der Tate von der Kalle, ist gegen dem Schiddach, weil Husen erreichen gefühlen hat Spielt zu der Chippedi, weil Klezmer bist die doch. In Jassele spielt Gott, wenn euch gerinnt In also hat Jassele mit der zerbrochen Herz allein gemischt spielen, was sein Geliebter zu der Chassele. Wo soll hin, a Klezmer? Ich spiel, Jassele, auf deine Fiedele, spiel a Liederle schön. Spiel, Jassele, bei der Siedele, in a Tänzel am gehen. Wenn das Herz bin still, beweit ich in dem Pein, a Klezmer bist du Spiel, soll freilich lustig sein. Spiel, Jassele, auf deine Fiedele, spiel a Liederle schön. Un tema tradicional famosísimo en Yiddish Theater, mezcla de Klezmer e historia. Yo no lo conocía, no conocía al cantante. Sí, Una maravilla. el Shtetl Nikolaev hay muchas canciones de reclutamiento de cantonistas, porque era un centro de reclutamiento del gobierno zarista, del imperio zarista, de los chicos judíos raptados que tenían que hacer 20 años de servicio militar. Así que un tema histórico que tiene que ver también con nuestros momentos que se está pasando en Ucrania. Y vamos a pasar a un Sprachwinkel que seguramente lo vamos a tener a Lucas casi siempre, no siempre, amol nicht, y Lucas nos va a traer algunas informaciones sobre características del idioma yiddish. Oh, gracias. Bueno, y vamos a hablar un poquitito hoy de un tema que ya lo mencionamos, se ve en las clases, pero que a mí me apasiona particularmente, que es la selección de pares para referirse a los términos que tienen que ver con el judaísmo y los términos que no tienen que ver con el judaísmo, o lo que tiene que ver con
con la esfera de lo sagrado y la esfera de lo secular. Quizás ya vimos algunas veces, hablamos sobre la diferencia, por ejemplo, entre feiern y praven. ¿Sí? O sea, feiern, los dos verbos son traducibles como festejar, pero feiern es cualquier tipo de festividad más secular, mientras que praven son festividades del calendario judío. Después está el tema de si podés praven otra cosa. Pero la idea de festejar está, por suerte se festeja. Eso es lo importante. Pero vamos a parar o cuando es lo que tiene que ver con el mundo judaico, que es, usamos un verbo como davenen, que es para rezar, y orn, que también es rezar, pero rezar en una iglesia, es el rezo cristiano, que después surge el tema de qué pasa qué pasa en una mezquita, por ejemplo. Entonces, orn es otra cosa, pero cuando se fueron formando estos términos, el otro, el diferente, era una iglesia, no había otro tipo de rezo. Pero eso atraviesa todo el Yiddish, ¿sí? O sea, vimos, ya conocen seguramente la diferencia entre Sefer y Buch. Sefer es un texto sagrado, mientras que Buch es un libro secular. Pero también es importante recordar que no siempre el componente semítico es el positivo. Puede ser justamente el degradante, o el violento, o el profano, ¿sí? O sea, Hent, por ejemplo, Hent como manos, es un término que es bello en Yiddish, es muy frecuente cuando se habla de belleza, o inclusive de sensualidad o de erotismo, mientras que Yodaim, que viene del hebreo, son garras horribles, son unas manos espantosas, llenas de no me toques con esas Yodaim. O Abraham, estás mudo. Despectivo. O, por ejemplo, Nemen es Nemen. Ahora, Lakgenen, que viene es afanar, es robar. O el paroxismo de lo treif, de lo que no es kosher, es hazer. No existe un término no semítico para referirse al cerdo. Pero después hay algunos otros también, por ejemplo, la diferencia entre Meser y Halef. Halef es el que utiliza el shoyhet, ¿sí? O para Rimen, que son tiras, pero cuando se habla de las tiras de los tfilin son retzúes únicamente. No son Mirá qué interesante. Un matadero es boine, pero un matadero ritual donde trabaja el shoyhet es a shechtois. Y algo más de los shochtim que es interesante. Hay un término que se utiliza en Yiddish en ámbitos muy específicos, la verdad que no lo solemos decir todos los días, que es knihe, que es el tercer estómago de la vaca. Y en las lenguas eslavas se llama, ese término knihe es un término eslavo, que significa, en algunas lenguas significa libro, porque aparentemente tiene una forma parecida a un libro. En bielorruso... Kniga. Kniga, en bielorruso es libro. Y en ruso también. Claro, no en polaco. No en polaco. Pero entonces, en lo que sería el shochtim losh, en la jerga de los matarifes tradicionales, a ese tercer estómago se le dice knihe, o también se le dice sider, porque se traduce a otra forma para el libro, para Yiddish, que hay ámbito, en algunos dialectos, sider se utiliza como término general para los libros. Así que, o knihe o sider únicamente como nuestro sider, el libro de rezos, para referirse a el tercer estómago de la vaca. Que es un ámbito en el que también hay mucho eslavismo, recordemos con esto que si bien casi todos los términos vinculados con la sacralidad del trabajo del matarife son términos que vienen del Lashon Kodesh, del hebreo del arameo, tenemos Treibern, que es separar lo kosher de lo no kosher, y es un término de origen eslavo también. Y hay varias partes ahí que son del mundo más tradicional, más crucial del mundo yiddish, del mundo tradicional, que no se tienen un origen conocido, como Yarmulke, por ejemplo. No imposible descifrar. O Davenen, que es rezar en el rezo judío, que es Davenen, no sabemos de dónde viene. Y Treibern, hay teorías, tesis, pero certezas no hay. Lucas, yo no escuché bien y quizás te lo pregunto porque quizás algunos
alguna gente que nos escucha tampoco, vos dijiste Davenen y el término genérico de Davenen para una religión no judía, no entendí bien de qué se trataba. ¿Cómo se dice? Orn. ¿Cómo se escribe? Y en Come Yiddish, Salef Reish Nun. Claro, coincide Ajá. con el Ornkoide. Con el Ajá. Ornkoide, por ejemplo, pero Orn nada que ver. viene de Orare, Muchas gracias. orare. Orare, claro. Bueno, todo eso, el que quiere aprender tiene que anotarse en el Seminario Internacional de julio, pero recuerden, 8 de junio, primer encuentro presencial en Murillo, anotando la fecha y vamos develando secretos que cantaba efectivamente, nadie se equivocó, nadie se podía llegar a equivocar, que cantaba Max Zalkin, y la letra sí, como dijo Lucas, ¿quién era? Abrasha Levin. Igual Abrasha quien Levin. quiera equivocarse, está bien equivocarse. Equivóquense tranquilos, no le hagan caso a Abraham. Pero vamos aprendiendo. Señores, hoy nos vamos rápido en Ganz Nafidish. Wir haben die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Taj refrein tun in ganz Nafidish will mir überhasern an Informatie, was ist gedei zu verzeichnen. Dem 8. Juni, 3 Säger noch Mittag, wird vorkommen zum ersten Mal in kima 3 Jahren a persönliche Treffung von den Chaverim und Freunden von Ivo, weil wir wollen durchführen mit eurer Anwesenheit und mit unserer Anwesenheit eine internationale Treffung mit Lektoren, Professoren von Bar-Ilan, Israel, von Schweden, von Argentinien, von Israel, Bert Kotlermann, von Schweden, Schleime Schulmann, von Argentinien, Lukas Fischmann, und ich will sich euch beteiligen, und Esther Schwarz wird anführen und wird sicher etwas vorlehnen, verneulen. Ist gedenkt dem 8. Juni, 3 Säger noch Mittag, במשך הפורשו, wird man sitzen und knellen, wegen der Wichtigkeit von den jüdischen Schreibern, so som verspreit, die jüdische Kultur und das jüdische Loschen in Zeit und Räum. In der akademischen Welt ruft man das Chronotopos von Jiddisch. Aber auf Poshet Jiddisch ist der Schreiber, wie ein Verspreiter von jüdischer Kultur in seiner Zeit und in verschiedenen Erden. Und weil wir reden von verschiedenen Erden, will wir euch losnehmen, ein prächtiges Fragment von einem jüdischen Schreiber, was ist gestorben in Israel im Jahr 2003, ein Geborener in Polen in 1920, gewohnt ein paar Jahre, nicht keine längere Zeit in Australien, gleich Eule gewesen. Und ist der Mechaber von dem ersten wichtigsten Roman von Leben in Kibbutz, auf schmale Trottoir. Also wichtig gewesen der Roman, als man hat es übergesetzt auf Ivrit und es ist geworden ein Schlager. Der Schreiber Yossel Bierstein, wo sich ob dem Kovet zu hören, lehnen seine Schaffungen. A glänzendiger Vorlehener. Zum Badeuer not kein Sach nicht rekordiert.
nor Michel Ben Avrom, ein jüdischer Akteur, Michel Weinappel, sein Name in Israel ist gewesen Michael Ben Avrom, der erste, was so gerät Jiddisch in Kol Israel. Die jüdische Audities von Kol Israel seine gewesen in sein Mäul. Ist Michel Weinappel wird vorlehnen von Jossel Bierstein, von seinem Buch Auf die Gässlech von Jerusalem, a Tropenstillkeit. Und ein schließen wir unser Programm. A Dank Sergio, a Dank Lukas für deine Arbeit. A Dank euch. Und wir gesegnen sich bis der kommende Woche. Und wir hören, wie so Michel Weinappel Ben Avrom lehend unser beliebten Jossel Bierstein, was der Chagav hat Mishpoch in Buenos Aires. Lukas Lomirer. Und das hat uns erzählt an amolige Schäne von Kiryat Tivon, wenn sie ist gekommen zu Jerusalem, begucken unser neue Dire. Bei sie ist noch gesessen neben Tisch und geläuft unser Kibet, habe ich herausgenommen ihr Brief und geläuft ihr Schreiben. Weil früher hat sie nicht gekannt und zeichnen Kinos. Ich pfleg schreiben für ihr die Brief zu ihrer Schwester in Neusland. Einmal gedenk ich, ob ich ihr reingesteckt eine Penne zwischen ihre Finger und sich eingeakschend, sie soll chasmenen a Brief. Hat sie geschmeichelt und angezeichnet vorsichtig 2 Pintelach. Ich hab gewollt, sie soll machen noch a Pintel, aber mehr hat sie nicht gekannt. Nicht, was hat nicht probiert, sich lernen schreiben. Zu dem, was hat man geöffnet an Ulpan in Tivon, ob nicht für ihresgleichen, ist sie weggehin und beschlossen, das ist nicht für ihreswegen. Euch noch ein zweiten Proof, was hat sich verzeugen mehr wie ein Tag, heute ist gar nicht herausgekommen, a viele nicht ihr eigener Namen. Hat sie getracht, also wird schon ableben ihre Jürgen und dem Aleph-Beis im Kopf. Sei wie ist ihr Leben nicht gewinnt im Leben. Geboren in Rumänien, ausgewachsen in a Dorf, Oremkeit, a Chassene, a Kind, a Milchome, noch einmal a Chassene. Euch ihr zweiter Mann hat nicht gewusst von Kind zu es aus. Und ist sich begangen und wird sie sich euch begehen. Wo ist plötzlich geschehen, aber gefragt, wie kommt es, was hat sich fort ausgelernt schreiben? Zores. Ihn hat er ausgelegt auf den Tisch. Der Mann in Spital, der Sohn in Twisse, die Tochter geget, und sie alleine, gleich als man redt nicht. Die ganze Zeit glust sich ihr nur weinen und weinen, aber man lässt nicht. Kommt sie in Bank und will weint und sagt ihr der Beamte, Rochel, wein nicht weinen. Also euch in Speisgewölbel und a viele beim Scherer, wenn sie onduliert sich die Haar. In ganz Tivon hat sie nicht gefunden kein freien Platz. Sie soll sich keine leidig ausweinen. Hat sie gemacht am Mainze. A Schochen ist gestorben. Ist sie weg auf der Leweihe und dort auf dem Besäulom sich ausgeweint, frank und frei. Keiner hat sie nicht gestört. Hat sie gesehen, als es ist gut, hat sie angeheben gehen auf Leweihes. Und das Min, hat ein kleines Städtel, hat in Tivon nicht ausgefällt, weil jeder Hotel dorten hat mit der Zeit sich verwandelt in ein Moischewskenen. Von allen Ecken Land, und viele von Neusland, ist mir gekommen ein Leben, und alle Tag alle Weihe. Aber man hat gedarft wissen, wer ist gestorben und wo. Und sie hat bedarft umkommen zu einem Zweiten, wo soll ich überlehnen in die Moidues, was man angeklebt auf Wend und Beimer.
Nicht allemal hat man ihr richtig gelehnt und es hat getroffen, als hat sie die bei falschen Adresse verloren allewei. Und Stam, also ich vorne auf dem Besäulam, ist nicht gewinn mit was in Tivon. Und auf der Leweies sind die Reises gewinn umsiest. Ist sie weg in Ulpan und zurückgekommen mit dem ganzen Alefbeis. Rochel hat abgewischt ihre Lippen, auf zu schweigen, und behalten die Kakrechts in ihr Schmeichel, hat sie untergesagt. Zores. Oi, Zores, was kämen tun? Así finalizan die Neue Jüdische Show y die ganze Jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik die Neue Jüdische Show und die ganze Jüdische Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.